Hola jóvenes. Ok, entonces esta semana ya vamos a empezar a ver lo que es el bloque 2 de los temas de fundamentos matemáticos. Entonces el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser el tema de funciones. Entonces para eso nosotros podemos tomar como referencia la página 22 del cuadernillo, donde dice unidad 2, funciones matemáticas. Y ahí nosotros vamos a checar lo que es una función. Bueno, entonces nos dice que una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. O sea, si nosotros vamos a tener en una función, se le va a dar un valor de entrada y de ahí nos va a dar un valor de salida. Entonces, nosotros asignamos un valor de entrada que va a entrar en la función, la cual la función funge como una regla, y de ahí nos va a arrojar un valor de salida. Entonces, en las notaciones en donde que nosotros vamos a tener aquí, los valores de entrada generalmente le vamos a llamar X, o puede ser cualquier variable. Nada más que aquí puede ser T, por ejemplo, es algo muy común que sea X, que sea T. Entonces, a estos les vamos a llamar variables independientes. Entonces, los valores de entrada les vamos a llamar variables independientes, que al entrar a la función, o sea, la regla que indica ahí, nos va a dar valores de salida, que a esto generalmente les vamos a llamar f de x o f de t, que son funciones de x o funciones de t. Muy bien. Entonces a esto se le va a conocer como variables dependientes. ¿Por qué variables dependientes? Porque van a depender de lo que nosotros pongamos en x, o en las variables independientes lo que pongamos en x, que trabajando en la regla nos va a dar de resultado, pues ahora un valor diferente. Dependiendo la x, va a ser el de salida, el número de salida. Entonces, ese es el proceso que nosotros vamos a manejar en todas las funciones. Asignamos variables independientes que van a ser números de entrada, van a entrar a la función y nos va a arrojar valores de salida a las que les vamos a llamar variables dependientes. Basándonos en este esquema, nosotros vamos a ver que podemos tener ejemplos como el siguiente, que va a decir, primer ejemplo, f de x es igual a x cuadrada menos 6. Ok, entonces aquí tenemos una función. Esto es una función. ¿Cómo sabemos que es una función? Porque aquí nos está indicando es función de x, el cual se lee también como f de x. Así se lee. F de x es igual a x cuadrada menos 6. Entonces nosotros le vamos a asignar variables de entrada. Entonces, las variables de entrada habíamos dicho que son las independientes y van a ser x. Y vamos a tener variables independientes o variables de salida. Vamos a tener variables de salida o dependientes que le vamos a llamar, como es x, entonces va a ser f de x. Nosotros vamos a asignar valores a la x, cualquier. Por ejemplo, si asignamos menos 3. Si x vale menos 3, significa que la variable dependiente va a salir de sustituir el menos 3 dentro de la función. O sea, nosotros le asignamos el valor y nos va a arrojar la variable dependiente, el valor de la variable dependiente. Entonces el menos 3 yo lo sustituyo en esta función. Entonces va a ser f de menos 3 es igual a menos 3 elevado al cuadrado menos 6. Entonces, menos 3 elevado al cuadrado va a ser f menos 3 es igual. Menos 3 elevado al cuadrado va a quedar 9.
9 menos 6 me va a arrojar que cuando x vale menos 3, f de x va a valer 3. Porque se sustituyó el valor de x dentro de la función. Entonces el resultado, f de x aquí en la tabla, va a ser 3. Ahora bien, yo puedo asignar cualquier otro valor de x. Por ejemplo, asigno menos 1. Si ahora x vale menos 1, ¿cuánto va a valer f de x? Entonces tengo que sustituir f de menos 1 es igual a menos 3, no, menos 1, porque ahora es menos 1, al cuadrado menos 6. Entonces f de menos 1 es igual, menos 1 al cuadrado es 1, menos 6. F de menos 1 es igual a menos 5. Entonces, ahora, la variable dependiente, su valor va a tomar el valor de menos 5. Entonces, si x vale menos 1, f de x va a valer menos 5. Entonces, en este caso, este sería el nuevo valor. Ok. Si asigno otro valor, por ejemplo, si asigno el 0. Entonces, x va a valer 0, también se puede sustituir. ¿Por qué no? Es un número real. Entonces, f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 6. Entonces, f de 0 va a ser igual a 0 al cuadrado, 0 menos 6, pues va a quedar menos 6. Entonces, el valor de la variable dependiente va a valer menos 6. Ok. Entonces, así nosotros vamos a tener el resultado de los diferentes valores en caso de que dependiendo del valor de la x, pues va a ser f de x, ¿no? Así es como nosotros vamos a ir sacando los diferentes valores, pues aquí en las funciones. Ok. Los valores que yo ponga en x les voy a llamar el dominio, es donde está ligado. Los valores de la variable independiente siempre va a ser el dominio. Eso significa que van a ser la cantidad de valores o los valores que van a hacer que la función sea válida. ¿Por qué? Porque puede dar el caso de que yo sustituya un valor en una función y me quede un valor que no sea real, tal como un número imaginario, un 0 sobre 0, un infinito, que esos no son números reales. Entonces, hay ciertos números en x que no me va a dar un número real de solución. Entonces, a esos son los que van a quedar excluidos del dominio. Resulta que en esta función, como es una función cuadrática, no importa qué número le pongan la x, siempre va a dar un número real. Entonces el dominio de esta función van a ser todos los números reales que van desde menos infinito al infinito. No importa qué número pongan. Así. Hay que sustituir el valor de x. Ahora, yo puse menos 3, menos 1 y 0. Cálele. Si le ponen 5, si le ponen 10, si le ponen 1.000.000, si le ponen menos 5 millones, siempre va a dar un número real en la variable dependiente. Entonces, vamos a ver ahorita una serie de casos donde truena la función, donde tenemos un número que va a hacer que nos salgan números que no sean reales. Entonces pónganle pausa y copian esto y vamos al siguiente. Ok, tenemos el siguiente ejemplo. Tengo g de x, que es también una función. Si ya usamos la f, pues ser g puede ser h. Va a ser igual a la raíz cuadrada de x
más 2. Una sencillita. Entonces la función es una raíz. Dentro de la raíz tengo x más 2. Entonces nosotros le vamos a sacar una serie de valores. Entonces nosotros vamos a elaborar la tabla con la variable independiente x y con la variable independiente g de x. Entonces nosotros vamos a sustituir una serie de valores en x, las vamos a sustituir en la función y vamos a ver qué sale. Entonces resulta que si yo le pongo de valor 2, entonces voy a sustituir g de x es igual a la raíz cuadrada. Bueno, ya no sería g de x, sería g de 2. O sea, voy a sustituir el 2 dentro de la función. Entonces va a ser 2 más 2. Entonces g de 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 4? Va a valer 2. Entonces, el valor de la variable independiente, cuando x vale 2, va a ser 2. Porque es lo que salió aquí de la solución. Ok. Esta es la primera. Ahora voy a sustituir otro valor de x. Si yo le pongo 0. Entonces, sustituyo. Entonces va a ser g de 0 es igual a la raíz cuadrada de 0 más 2. Entonces g de 0 es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces nosotros podríamos sacar la raíz cuadrada o bien ponerlo en radical. Pues la raíz cuadrada de 2 es 1.4142 y no tiene secuencia. Entonces el valor de g de x va a ser 1.4142. Es un número decimal, todavía sigue siendo un número real. Ok. Si yo le pongo el valor de menos 2, lo sustituyo aquí en la función. Entonces va a ser g de menos 2 es igual a la raíz cuadrada de menos 2 más 2. Entonces, g de menos 2 es igual a la raíz cuadrada. Menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces, la raíz cuadrada de 0 me va a dar 0. El valor de la variable independiente cuando x vale menos 2 va a ser 0. Vamos a ponerle un número más grande. Bueno, un número pequeño, porque si yo pongo menos 3 es menor que menos 2. Nosotros ya lo habíamos visto ahí en lo que son las desigualdades. Entonces, yo voy a poner g de menos 3 es igual a la raíz cuadrada de menos 3 más 2. Entonces, g de menos 3 es igual a menos 1. Entonces, aquí, menos 3 más 2 queda menos 1. Entonces, aquí yo ya tengo una raíz cuadrada de un número imaginario. Entonces, como es un número negativo, perdón, es la raíz cuadrada de un número negativo. Cuando nosotros sacamos raíces cuadradas de números negativos, quedan números imaginarios. Entonces, los números imaginarios no los vamos a utilizar nosotros. Lo que a nosotros nos interesa son los números reales. Entonces, aquí resulta que no existe número real. Y si yo le pongo menos 4, menos 5, menos 6, resulta que siempre nos van a dar números negativos. Porque cálenle ustedes, si no me creen. Menos 4 más 2 va a ser menos 2. La raíz cuadrada de menos 2 también no es un número real. Ok. Entonces resulta que cuando yo tenía aquí g de menos 2, la variable independiente me salió 0. Entonces, si yo ya le pongo menos 2.1, menos 2.001, va a ser negativo. Entonces, ahí nosotros ya podemos definir el dominio.
Porque nosotros nos pide ahí el ejercicio que hay que determinar el dominio de diferentes funciones. Entonces el dominio de la función g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2 va a estar definido por todos los números que van a empezar del menos 2. Pero como el menos 2 me da 0, entonces le pongo un corchete. Si yo le pongo menos 2.1, ya, hasta ahí llegó. Entonces el dominio va a ser de menos 2, al infinito. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo le pongo menos 1, va a tener una solución real. Si le pongo 0, va a salir real, pues ya me doy cuenta. Si le pongo 1 también, si le pongo 2 también, 3, 4, 5, hacia arriba de los positivos, van a formar parte del dominio de la función, porque si nos van a dar números reales. Pero aquí abajo, cuando le pongo menos 2.1, menos 2.5, menos 2.7, siempre van a quedar números números que no, y negativos dentro de la raíz. Y entonces ahí no nos va a dejar, no nos va a dar un número real. Entonces, ya a partir de menos 2.1 ya no va a existir un número real aquí en la tabla. Entonces, todos los números que van a ser válidos para la función están definidos por el dominio en este conjunto solución. De menos 2, tomando el menos 2 hacia el infinito. Entonces, para que chequen eso. Ok, entonces, esta sería para determinar el dominio de una función que se está sacando raíz. Ok, bueno. Entonces, continuamos. Ahí en la página, de hecho, los ejemplos de esto están en la página 25 del cuadernillo. Viene la 24 y la 25 es donde nos están pidiendo las determinaciones de los dominios de las funciones. Entonces ahí viene todo eso. Ok, entonces pónganle pausa, cópienlo. Ok, vamos a determinar ahora el dominio de una función cuyos valores se están dividiendo. Entonces ahora vamos a poner h de t de 1 sobre t menos 3. Ahí está. Esa es la nueva función. Ahora, lo que nosotros vamos a determinar va a ser el valor de que vamos a determinar el dominio, pues aquí. Entonces, hago mi tabla con la variable independiente va a ser t, aquí me va a decir la variable independiente, entonces ahora va a ser t, y la variable dependiente va a ser h de t, así lo vamos a poner. Ok, yo sustituyo valores en la función y vamos a ver qué nos da. Entonces, sustituyo, le voy a poner 0. Entonces voy a sustituir el 0 en la función. Y entonces va a ser h de 0 es igual a 1 sobre 0 menos 3. 1 sobre 0 menos 3 pues va a quedar 1 sobre menos 3. O sea que va a quedar menos un tercio. Entonces el valor de la variable dependiente, de la dependiente, va a ser menos un tercio. Ese va a ser el valor. Ok. Entonces, yo sustituyo otro valor en la función. Por ejemplo, si le pongo 1, entonces va a ser h de 1 es igual a 1 sobre
1 menos 3. Entonces 1 menos 3 queda 1, va a quedar 1 sobre menos 2. Eso significa que el valor de la variable dependiente va a ser menos 1/2. Así se va a ir. Ahora, yo le asigno otro valor a la t. Le asigno el 2. Entonces, aquí va a ser h de 2 es igual a 1 sobre 2 menos 3. Entonces, 1 sobre 2 menos 3, pues va a quedar 1 sobre menos 1. Y 1 sobre menos 1 sí se puede dividir, queda exacto. Entonces el resultado va a ser menos 1. Ese va a ser su valor de la variable dependiente. Ahora, yo le voy a sustituir el 3. Entonces, sustituyo la función. H de 3 es igual a 1 sobre 3 menos 3. Entonces, 3 menos 3 queda 0. Entonces va a quedar 1 sobre 0. Y entonces, si ustedes le ponen en la calculadora la división de un número real entre 0, o sea, llámese 1 sobre 0, 2 entre 0, 5 entre 0, todo eso, cuando lo dividen, les va a marcar un error. No lo van a poder sacar. Entonces, ahí lo que pasa es de que cuando nosotros dividimos un número entre 0, va a tender al infinito. Pero el infinito no es un número real. El infinito no es un número real, ¿eh? No es algo que se pueda sumar, ni restar, ni multiplicar. Truchas con eso. Entonces, por ende, esa parte no va a formar parte de las variables dependientes porque pues no es un número. Resulta que cuando yo sustituyo el 3 en la función, ya me va a arrojar una inconsistencia. Me va a arrojar un número que no va a ser real. Entonces, resulta que este 3 va a quedar fuera del dominio. Porque puedo seguir sustituyendo valores. Por ejemplo, sigo con la sustitución del 4. Entonces, sustituyo. H de 4 es igual a 1 sobre 4 menos 3. Entonces, 4 menos 3 queda 1, entonces va a quedar 1 sobre 1. Entonces, si la variable independiente es 4, la dependiente va a valer 1. Y le sigo con uno más. Checamos, el 5. Entonces, va a ser h sobre 5 es igual a 1 sobre 5 menos 3. Entonces va a quedar un medio positivo. Entonces, cuando la independiente, la variable independiente queda 5, la dependiente va a valer un medio. Y así nos podemos seguir, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos estos valores en la tabla y con eso podemos hacer una inferencia sobre cuál va a ser el dominio que va a estar en la función. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los valores de los números reales a excepción del 3. El 3 no va a formar parte del conjunto solución, ya que cuando sustituyo el 3 en esta función, me va a dar 0 y el número que se divide entre 0, pues me va a dar un número real. Entonces, yo voy a poner así, de menos infinito al 3, unión del 3 al infinito. Entonces, porque dice que aquí va a ser válido en todos los números reales, a excepción de esta interrupción que tenemos, que es de 3, que es en el 3, que es una inconsistencia. Entonces, ahí resulta que
va a haber una afectación en el dominio de la función. Entonces, cuando nosotros, pero fíjense bien, cuando nosotros tenemos una función de este tipo en forma de fracción, nos tenemos que fijar que no sea 0 en la parte de abajo de la función. O sea, nosotros tabulamos todo para hacer la demostración. Pero resulta que si nosotros observamos la función, yo tengo t menos 3. ¿Cuánto tiene que valer t para que abajo valga 0? Pues va a valer 3. Pues 3 menos 3. Entonces, como el chiste es de que el dominio va a ser todos los números que hagan que la parte de abajo sea diferente de 0, que no sea 0. Entonces resulta que todos los valores del menos infinito y hacemos un brinquito ahí en el 3, todos los demás valores van a dar un número diferente de 0 abajo. Y ya lo demostramos aquí con la tabla y todo. Pero desde el punto de vista de que nosotros observamos lo que está aquí en la función, vamos a poder encontrar los diferentes valores que van a componer el dominio. Y si nos fijamos aquí, vamos a ver en dónde, yo digo, en dónde truena la función, en dónde hay una inconsistencia. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de eso. Bueno, entonces, pónganle pausa para que copien el ejercicio. Ok, vamos a ver otra función. Bueno, entonces, vamos a ver otra función. Entonces, volvemos a f de x es igual a x sobre x cuadrada más 6x más 5. Ok, entonces nosotros tenemos otra función que se están dividiendo. Entonces, si nosotros tomamos lo del ejercicio anterior, resulta que aquí tenemos que hacer, o tenemos que buscar los números que van a hacer que vaya a quedar 0. Y de hecho, como abajo tenemos una variable que está elevada al cuadrado, va a haber dos números que van a hacer que cuando los sustituyamos en la función va a quedar 0. ¿Cuáles van a ser esos números? Pues como estamos, o de aquí de la función lo que nos importa es de que no quede 0. Entonces vamos nosotros por los que sí nos va a dar un 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta función? Vamos a factorizar x cuadrada más 6x más 5. Lo voy a factorizar. Tengo que encontrar dos números que multiplicados den 5 y que sumados o restados den 6. De ese tipo de factorizaciones. Entonces va a ser x más 5 por x más 1. Ok. Entonces, una vez que yo tenga factorizado este término algebraico, x cuadrada más 6x más 5, ya que lo tenga factorizado, voy a ubicar cuáles son esos dos valores que van a hacer que quede 0. Pues de cada uno de estos voy a hacer una pequeña ecuación, un pequeño despeje. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x para que me quede 5? Para que el valor de x más 5 me quede 0. Entonces, despejo la x y entonces va a quedar menos 5. Esto ya lo habíamos hecho con las desigualdades cuadráticas. Para encontrar los números críticos, pues aquí hacemos lo mismo. Entonces, x va a valer menos 5. Y aquí yo voy a tener x más 1 es igual a 0. Lo despejo y va a ser x es igual a menos 1. Entonces, estos dos valores van a hacer que cuando yo los sustituya, me va a quedar abajo un 0. Y vamos a ver si es cierto.
le calamos f de menos 5 va a ser igual. Ahora lo sustituimos en la función. Menos 5 sobre menos 5 al cuadrado más 6 por menos 5 más 5. Así. Entonces desarrolla la cuenta. Abajo va a ser menos 5 sobre menos 5 al cuadrado. Va a quedar 25 positivo. Y más 5 por menos, más 6 por menos 5 queda menos 30. Más 5. Entonces, 25 más 5 va a quedar 30. Entonces va a ser 30 menos 30. Entonces 30 menos 30, ¿cuánto va a quedar? Menos 5 igual a 0. Ahí está. Ese sería el resultado de la operación. Entonces, cuando yo tengo menos 5, abajo va a quedar 0. Eso significa que el menos 5 no estará en el dominio. Porque nosotros estamos buscando los dominios. Entonces el menos 5 no va a estar en el dominio. Entonces voy a buscar el otro. Vamos a comprobar el menos 1. Entonces va a ser f de menos 1 es igual. Pues arriba es una x. Entonces va a ser menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más 6 por menos 5. Menos 1, perdón. Menos 1 más 5. Entonces lo desarrollo. Entonces va a quedar menos 1 sobre menos 1 al cuadrado va a quedar 1 menos 6 más 5. Entonces va a ser menos 1 sobre 1 menos 6 más 5. Entonces 1 más 5 va a quedar 6 menos 6. Y otra vez me va a quedar el 1 sobre el 0. Ok, entonces otra vez me volvió a quedar 0 abajo. Entonces aquí el menos 1 tampoco va a formar parte del dominio. Entonces yo ya tengo ahí los dos cambios que va a tener la función en la parte de abajo. Que no debemos de poner ni menos 5 ni menos 1 porque ahí nos va a dar una inconsistencia, nos va a dar un infinito y el infinito no es un número real. Entonces el dominio de la función va a ser, va a correr del menos infinito al menos 5 porque hay un brinco. Entonces va a ser del menos 5 al otro número que va a ser menos 1 porque ahí va a haber otro brinco y va a ser del menos 1 al infinito. Entonces así es como nosotros vamos a interpretar que no debemos de tomar esos valores aquí en esta parte. Entonces si nosotros buscamos dos números que nos van a dar 0, pues aquí los vamos a poner, ¿no? Pues el menos 5 que nos sale un infinito y el menos 1 que nos sale un infinito. Entonces este va a ser el dominio de la función. Ok, entonces pónganle pausa. Ok. Ahora bien. Entonces ya vimos estos dos casos donde nosotros teníamos que, tenemos raíces y tenemos, abajo, ¿no? Que tienen que ser mayores a 0. ¿Cómo podríamos hacerlo más sencillo? Si nosotros venimos de hacer desigualdades, entonces, por ejemplo, si yo tengo una función y tengo otra función, ok, ¿qué puedo hacer yo aquí? Sabemos que en la raíz no deben de quedar números negativos. Entonces aquí
dentro de la raíz, no negativos. Y aquí, no ceros. Porque ahí es donde encontramos nosotros las inconsistencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolverlo más sencillo? Es que tomamos lo que está dentro de la raíz y lo transformamos, adivinen en qué. En una desigualdad. Adentro de la raíz deben de ser, puedes quedar igual a 0 o mayores a 0. Porque ¿cuáles son los mayores a 0? Pues son los números positivos. Entonces, cuando resolvamos esta desigualdad, nos va a decir cuál es el dominio de la función. Entonces aquí x cuadrada menos x menos 110 tiene que ser diferente de 0. O sea, se tiene que ser mayor, tiene que ser menor, pero no puede ser igual. Entonces, si nosotros resolvemos esta desigualdad, o sea, x cuadrada menos x menos 110 menor a 0 y x cuadrada menos x menos 110 mayor a 0, cuando lo resolvamos nos van a dar los valores igualito a lo que hicimos ahorita. O sea, esa también sería la interpretación de las desigualdades dentro de este tipo de ejercicios. Entonces, igual, si nosotros tenemos otra función, aquí, habíamos tenido la función h, si yo pongo f de x es igual a 3 sobre 5t menos 3. Entonces nosotros aquí, en la parte de abajo, también queremos que quede que no sea 0. Entonces, ¿cuál es ese valor que me va a dar un 0? Pues fácil, yo tengo que poner 5t menos 3 igual a 0. Entonces, cuando yo resuelva esta ecuación, voy a encontrar el valor de t que va a estar fuera del dominio. El valor de t estará fuera del dominio. Ese es el chiste de estos ejercicios. Entonces ahí nosotros vamos a tener, son 12 ejercicios donde tenemos que determinar el dominio de la función. Y escuchen bien, no nomás es sacar los valores. Nosotros tenemos que poner el dominio de la función tal cual, el conjunto solución. No nomás sale el menos 1 y el menos 5 y eso no es el dominio. Esos son los ceros de la función. Yo lo que quiero saber es de dónde a dónde van a ser los números que van a formar parte del dominio. Ok. En los otros 12 ejercicios que es de la actividad, lo que van a hacer es sustituir. Como ya se dieron cuenta, tengo la función de x es igual a 8x menos 5. Eso es un ejemplo. Hay unas más complejas. Entonces resulta que en el ejercicio ustedes van a observar que viene esto. Hay que poner menos 1, luego dice que es f de x menos 3, y luego que hay que poner f de 2 tercios. Ok. Entonces lo que tenemos que hacer aquí en cada uno de estos es sustituir el valor de la variable independiente. O sea, si aquí es menos 1, aquí es x menos 3 y aquí es 2 tercios. O sea, nada más tenemos que sustituir. Entonces, en la primera, pues si la regla es 8x menos 5, entonces sustituyo. F de menos 1 es igual a 8 por menos 1 menos 5. Pues queda menos 8 menos 5 y es igual a menos 13. Ese sería 1. Pues en el segundo, pues dice que hay que sustituir x menos 3. Pues lo sustituyo. 8 por x menos 3 menos 5. Entonces,
Multiplico 8 por x, pues va a quedar 8x, y 8 por menos 3 queda menos 24, menos 5. Y entonces 8x, bueno, esto es lo único que se puede hacer. Sumar el menos 24 con el menos 5 y va a quedar menos 29. Y ese ya sería el resultado. Y en el otro que dice que es f de 2 tercios, pues sustituyo el 2 tercios en vez de la x, va a ser 8 por 2 tercios menos 5. Nada más es sustituir, jóvenes, nada más es sustituir. 8 por 2 queda 16 tercios menos 5. Y pues 16 tercios menos 5, esto equivale a 16 tercios menos 5, es 15 tercios, queda un tercio. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la segunda actividad, que hay que hacer una serie de sustituciones que nos está diciendo ahí. Entonces, si tienen alguna duda de algún ejercicio, por favor ahí me indican para poder ayudarles para que completen el ejercicio en tiempo y forma. Tienen 2 semanas para hacerlo. Entonces, vamos a estar pendientes.